Lo que encontraron en los archivos secretos del Vaticano en 2024 no debería existir. Un nombre que la historia había borrado, un juicio que nunca ocurrió oficialmente, y una verdad tan terrible que la Iglesia la escondió durante 400 años. Era el invierno de 1609 en la ciudad de Toledo, España. El frío cortaba la piel como cuchillos, y el humo de las chimeneas se mezclaba con el miedo que flotaba en el aire. En las calles empedradas, la gente caminaba con la cabeza baja, evitando las miradas de los hombres vestidos de negro que patrullaban cada esquina. Eran los familiares del Santo Oficio, los ojos y oídos de la Inquisición. En una pequeña casa al borde del barrio judío, Tomás Mendoza se despertó antes del amanecer. Tenía 32 años, manos callosas de carpintero, y un secreto que podía costarle la vida. Mientras su esposa Clara dormía junto a sus 2 hijos pequeños, Tomás se arrodilló frente a un pequeño crucifijo de madera que él mismo había tallado. «Dios mío», susurró, «protégenos un día más». Pero esa mañana, sus oraciones no serían suficientes. 3 golpes secos en la puerta rompieron el silencio. Clara se despertó sobresaltada, sus ojos llenos de terror. Ella sabía lo que significaban esos golpes. Todo el mundo en Toledo lo sabía. «Abrid en nombre del Santo Oficio». Las manos de Tomás temblaban mientras abría la puerta. Frente a él había 5 hombres. 4 llevaban las túnicas negras de los familiares, y el quinto, un dominico con ojos fríos como el hielo, sostenía un pergamino enrollado. «¿Tomás Mendoza, hijo de conversos?», preguntó el dominico. «Sí, padre», respondió Tomás, tratando de mantener la voz firme. «Estáis arrestado por sospecha de herejía y judaizar en secreto. Vendréis con nosotros». Clara gritó. Los niños comenzaron a llorar. Pero nadie podía detener a la Inquisición. Mientras lo arrastraban por las calles, Tomás vio cómo sus vecinos cerraban puertas y ventanas. Nadie ayudaba a un acusado por el Santo Oficio. Ayudar significaba convertirse en sospechoso también. Lo llevaron al Palacio de la Inquisición, un edificio de piedra gris que parecía tragarse la luz del sol. Los pasillos olían a humedad y miedo. Lo bajaron por unas escaleras de caracol hasta las mazmorras subterráneas. La celda era pequeña, sin ventanas, apenas lo suficientemente alta para estar de pie. En la esquina había un cubo para sus necesidades y paja podrida en el suelo. La puerta de hierro se cerró con un sonido que le heló la sangre. Pasaron días, o tal vez semanas. En la oscuridad total, Tomás perdió la noción del tiempo. Le daban agua y pan duro una vez al día. No le dijeron de qué lo acusaban exactamente. Esa era la táctica de la Inquisición, dejar que el miedo y la incertidumbre destruyeran al prisionero desde dentro. Finalmente lo sacaron de la celda. Lo llevaron a una sala iluminada por antorchas. En el centro había una mesa larga donde 3 inquisidores estaban sentados, vestidos con sus hábitos blancos y negros. A un lado de la sala había instrumentos que Tomás reconoció con horror. El potro, la garrucha, las tenazas al rojo vivo. El inquisidor principal, un hombre mayor con barba blanca llamado Fray Antonio de Sotomayor, abrió un libro enorme y comenzó a leer. «Tomás Mendoza, habéis sido denunciado por 3 testigos de buena fe que os vieron realizar prácticas judaicas. Se os acusa de no comer cerdo, de encender velas los viernes por la noche y de poseer libros prohibidos». «Eso es mentira», gritó Tomás. «Soy cristiano. Mi familia se convirtió hace 2 generaciones. Voy a misa todos los domingos». «Los conversos siempre dicen lo mismo», dijo Fray Antonio con una sonrisa fría. «Pero la sangre judía no se lava con agua bendita. Lleváis la herejía en las venas». «¿Quiénes son mis acusadores? Tengo derecho a enfrentarlos». «En los tribunales de la Inquisición no hay tal derecho. Los testigos están protegidos para evitar represalias. Debéis confesar vuestros crímenes contra la fe». «No tengo nada que confesar». Fray Antonio hizo una señal. 2 torturadores se acercaron a Tomás. Uno de ellos, un hombre enorme con brazos como troncos de árbol, sonrió mostrando dientes podridos. «La Inquisición es misericordiosa», dijo Fray Antonio. «No derramamos sangre. Solo ayudamos a los herejes a encontrar la verdad a través del dolor. Es por vuestra propia salvación». Lo amarraron al potro. Era una mesa de madera con cuerdas atadas a poleas. Le ataron las muñecas y los tobillos, y comenzaron a girar las manivelas. Las cuerdas se tensaron, estirando su cuerpo. El dolor era insoportable, como si le arrancaran los brazos y las piernas. «Confesad», gritaba Fray Antonio. «Confesad y el dolor terminará». Tomás aguantó, gritó hasta quedarse sin voz, pero no confesó.
porque sabía que confesar significaba la hoguera, y tal vez, solo tal vez, si resistía lo suficiente, lo dejarían ir. Pero estaba equivocado. Después de horas de tortura, lo devolvieron a su celda. Tenía los hombros dislocados, las muñecas sangrantes, y cada respiración era una agonía. Se derrumbó en la paja mojada y lloró. En la oscuridad, escuchó una voz. «No llores, hermano. Te escucharán». Tomás se sobresaltó. No estaba solo. En la esquina opuesta de la celda había otro prisionero, un hombre delgado con barba larga y ojos hundidos. «¿Quién eres?», susurró Tomás. «Me llamo Samuel, o al menos así me llamaba antes. Ahora soy solo un número en sus registros. El hereje número 237 de este año. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «3 años. 3 años. ¿Y no te han juzgado?» «Me juzgaron hace 2 años. Me condenaron a cadena perpetua. Pero perpetua en estos calabozos significa hasta que mueras de hambre, enfermedad o locura». Tomás sintió que el terror lo invadía. «¿Y por qué sigues vivo?» Samuel se rió, pero era una risa sin alegría. «Porque les soy útil. Tengo un don que ellos necesitan. Puedo leer latín, griego, hebreo, árabe. Traducen documentos heréticos para quemar los libros correctamente. Irónico, ¿verdad? Un hereje judío ayudando a la Inquisición a destruir conocimiento». Durante los días siguientes, Samuel y Tomás hablaron en susurros. Samuel le contó sobre el verdadero funcionamiento de la Inquisición. No era solo sobre fe, era sobre poder y dinero. Cuando acusaban a alguien, confiscaban todas sus propiedades. Los inquisidores se quedaban con una parte, el rey se quedaba con otra. Era un negocio. «Los testigos que te acusaron», dijo Samuel, «probablemente les debías dinero. O tenías algo que querían». «La Inquisición es la forma perfecta de destruir a tus enemigos y llamarlo justicia divina. Pero tiene que haber algo que podamos hacer», dijo Tomás desesperado. «Hay una cosa». Samuel se inclinó más cerca. «Los juicios secretos». «¿Qué son esos?» «Existe un tribunal aún más secreto que el santo oficio regular. Se reúne solo para los casos más peligrosos. Herejes que tienen información que podría destruir a la iglesia. Brujas que supuestamente conocen profecías. Sabios que descubrieron cosas que la iglesia no quiere que el mundo sepa. En esos juicios no hay registros oficiales. Los acusados simplemente desaparecen, como si nunca hubieran existido». «¿Y cómo sabes esto?» «Porque yo fui traductor en uno de esos juicios. Vi cosas». Samuel tembló. «Vi cosas que ningún hombre debería ver». Antes de que Tomás pudiera preguntar más, la puerta se abrió. Los guardias entraron y arrastraron a Samuel fuera. Él no gritó, no se resistió. Solo miró a Tomás una última vez y dijo: «Reza para que nunca te lleven al tribunal secreto». Si alguien está escuchando esta historia hasta aquí, déjame un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Y si quieres saber cómo termina, suscríbete al canal para no perderte ni un detalle de lo que viene. Pasaron más semanas. Tomás fue torturado 2 veces más. La segunda vez usaron la garrucha, colgándolo de los brazos atados a la espalda y dejándolo caer bruscamente. Escuchó cómo sus hombros se desgarraban. La tercera vez, le aplicaron el agua, llenándole la garganta hasta que sintió que se ahogaba. Pero algo extraño sucedió. Cuanto más lo torturaban, más fuerte se volvía mentalmente. Su cuerpo estaba destrozado, pero su mente se aferraba a una sola verdad. No iba a darles lo que querían. No iba a confesar un crimen que no había cometido. Una noche, escuchó gritos en los pasillos. No eran gritos de tortura, eran gritos de miedo. Algo estaba pasando. La puerta de su celda se abrió violentamente. Era Fray Antonio, el inquisidor principal, pero su rostro ya no mostraba la frialdad habitual. Estaba pálido, sudoroso. «Mendoza, levántate». «No puedo», dijo Tomás. Sus piernas apenas funcionaban. Fray Antonio hizo una señal y 2 guardias lo levantaron. Lo arrastraron por los pasillos, pero no hacia la sala de torturas. Lo llevaron hacia arriba, hacia las oficinas privadas de los inquisidores. Lo sentaron en una silla frente a un escritorio de madera oscura. Sobre el escritorio había documentos, mapas y algo que hizo que el corazón de Tomás se detuviera. Una carta con el sello real. Fray Antonio se sentó y lo miró fijamente. «Tomás Mendoza, voy a hacerte una pregunta. Y tu respuesta determinará si sales de aquí vivo o si te quedas aquí para siempre. ¿Entiendes?» «Sí». «¿Conociste alguna vez a un hombre llamado Giordano Bruno?»
Tomás sintió que la sangre se le helaba. Giordano Bruno. El nombre que no debía ser pronunciado. El hereje italiano que había sido quemado en Roma 9 años atrás por sus ideas sobre el universo infinito, por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, por afirmar que podría haber otros mundos con otra gente. No, mintió Tomás. Nunca escuché ese nombre. Fray Antonio abrió un cajón y sacó un libro pequeño, encuadernado en cuero negro. Lo puso sobre el escritorio. Este libro fue encontrado escondido en tu taller, detrás de una tabla suelta. Tiene la marca de Giordano Bruno. Y dentro hay notas en tu letra. El mundo se derrumbó alrededor de Tomás. El libro. Había olvidado el libro. Años atrás, un viajero italiano se había hospedado en Toledo por 3 días. Era un hombre extraño, con ojos brillantes y una forma de hablar que hacía que el universo pareciera más grande y más maravilloso. Le había regalado ese libro a Tomás, haciéndole prometer que lo guardaría en secreto. Las ideas de ese libro, continuó Fray Antonio, son las más peligrosas que la Iglesia ha enfrentado. No solo niegan las Escrituras, destruyen toda la estructura del poder divino. Si la gente creyera que hay infinitos mundos, que somos solo un punto en un universo sin centro, ¿para qué necesitarían a la Iglesia? ¿Para qué necesitarían salvación? Yo solo lo guardé, dijo Tomás. Nunca se lo mostré a nadie. Mentira. Encontramos dibujos tuyos. Sistemas solares, estrellas, cálculos. ¿Has estado estudiando esas herejías? ¿Estudiar es un crimen? Cuando estudias ideas que pueden destruir a Dios, sí. Fray Antonio golpeó la mesa con el puño. Luego respiró profundo, y su voz se volvió casi amable. Escucha, Mendoza. Eres diferente de los otros herejes. Tienes una mente brillante. Esas anotaciones en el libro muestran que entiendes matemáticas, astronomía. Podríamos usarte. ¿Usarme para qué? Hay un problema. Ese libro no es el único. Bruno distribuyó copias antes de morir. Sabemos que hay al menos 10 más escondidas en España. Necesitamos encontrarlas antes de que caigan en manos equivocadas. Necesitamos a alguien que entienda lo que dice el libro para identificar quién más podría tenerlo. ¿Quieres que traicione a otros? Quiero darte la oportunidad de vivir, de volver con tu familia. Clara y tus hijos te esperan, pero si te niegas... Fray Antonio hizo una pausa. Entonces no tendremos opción. Serás juzgado en el tribunal secreto. Y en ese tribunal, Tomás, la misericordia no existe. Tomás cerró los ojos. Pensó en Clara, en sus hijos. Pensó en las manos pequeñas de su hijo Miguel agarrando su dedo. Pensó en la risa de su hija Elena. ¿Qué clase de padre sería si los abandonaba por ideas en un libro? Pero entonces recordó algo que el viajero italiano le había dicho aquella noche, tantos años atrás. La verdad no necesita protección, Tomás. Solo necesita hombres valientes que se nieguen a olvidarla. No, dijo Tomás abriendo los ojos. No voy a ayudarte. El rostro de Fray Antonio se endureció. Entonces has elegido tu destino. Esa noche, Tomás no fue devuelto a su celda. Lo llevaron a una parte del palacio que no sabía que existía. Bajaron por escaleras que parecían no tener fin, cada vez más profundo, hasta que el aire se volvió tan frío que podía ver su aliento. Al final de las escaleras había una puerta de hierro con símbolos extraños grabados. 2 guardias la abrieron. Del otro lado había una sala circular de piedra. En el centro había una mesa con 5 sillas, y en esas sillas estaban sentados 5 hombres con máscaras plateadas que cubrían sus rostros completamente. Solo se veían sus ojos a través de las ranuras. El tribunal secreto. Lo obligaron a arrodillarse en el centro del círculo. Uno de los hombres enmascarados habló. Su voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. Tomás Mendoza, ha sido traído ante el Consejo de las Sombras. Este tribunal existe fuera de las leyes de hombres y reyes. Aquí no hay apelación. No hay salvación. Solo existe la verdad que protegemos. Otro de los enmascarados habló. Has tenido contacto con las herejías de Giordano Bruno. Has leído sus blasfemias sobre universos infinitos y tierras que giran. Has permitido que esas ideas contaminen tu mente. ¿Qué tienes que decir? Tomás levantó la cabeza. Su cuerpo estaba roto, pero su voz salió clara y fuerte. Digo que la verdad no es herejía. Digo que si Dios creó el universo, entonces entenderlo es honrarlo. Digo que quemar libros y matar pensadores no protege la fe, la destruye. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, uno de los enmascarados se rió. Era una risa seca, sin humor. Valentía. ¡Qué desperdicio! Escucha bien, Mendoza. Vamos a darte una última oportunidad.
no porque seas especial, sino porque hay alguien aquí que intercedió por ti. Una puerta lateral se abrió. De ella salió un hombre vestido con ropas finas, una capa de terciopelo rojo. Cuando se acercó a la luz, Tomás sintió que el mundo se detenía. Era don Fernando de Mendoza, su tío, el hermano de su padre, el hombre que había cortado todo contacto con la familia cuando se convirtieron al cristianismo. Tomás no lo había visto en más de 20 años. «Tío», susurró Tomás. Don Fernando no lo miró, se dirigió al tribunal. «Señores del consejo, como acordamos, vengo a reclamar a mi sobrino. Pagaré su fianza, responderé por sus acciones, y garantizo que las ideas heréticas no se propagarán más allá de estas paredes. ¿Y el libro de Bruno? Será entregado al tribunal y destruido. ¿Y si el muchacho habla de lo que ha visto aquí?» Don Fernando finalmente miró a Tomás. Sus ojos estaban fríos, calculadores. No hablará, porque sabe que si lo hace, no solo él morirá. Su esposa, sus hijos, cada persona que alguna vez habló con él será juzgada por herejía. ¿No es así, Tomás? Tomás entendió. No era salvación, era otra prisión, una más cruel porque venía disfrazada de libertad. ¿Por qué?, preguntó Tomás. ¿Por qué me ayudas después de tantos años? Don Fernando se inclinó y habló en voz baja, solo para que Tomás pudiera escucharlo. Porque tu padre me salvó la vida una vez, y porque a pesar de todo, compartes mi sangre. Pero no confundas esto con bondad, Tomás. Si me fallas, si dices una sola palabra sobre lo que viste aquí, yo mismo prenderé la hoguera que te quemará. Los hombres enmascarados deliberaron en silencio. Finalmente, el que parecía ser el líder habló. Tomás Mendoza, eres libre de irte. Pero escucha estas condiciones. Primera, nunca hablarás de Giordano Bruno ni de sus ideas. Segunda, entregarás el libro y cualquier copia que hayas hecho. Tercera, reportarás cada 6 meses a tu tío sobre cualquier actividad herética que escuches. Cuarta, si fallas en cualquiera de estas condiciones, tu familia será arrestada y quemada viva mientras tú miras. ¿Aceptas? Tomás miró a los hombres enmascarados. Miró a su tío. Pensó en Clara y en sus hijos. Acepto. Lo que pasó después, Tomás nunca lo olvidaría. Lo llevaron de vuelta a la superficie. Le dieron ropa limpia. Le curaron las heridas. Y 3 días después, lo dejaron salir del Palacio de la Inquisición como si nada hubiera pasado. Cuando llegó a su casa, Clara lo abrazó y lloró. Los niños corrieron hacia él. Todo parecía normal, excepto que nada volvería a ser normal nunca más. Durante los meses siguientes, Tomás vivió en un infierno silencioso. Cada vez que alguien lo visitaba, se preguntaba si eran espías de la Inquisición. Cada vez que hablaba con un vecino, pesaba cada palabra. Dejó de ir a la taberna donde solía reunirse con otros carpinteros. Dejó de reír. Clara notó el cambio. ¿Qué te hicieron allí dentro?, le preguntaba. ¿Qué te rompieron? Pero Tomás no podía responder. El silencio era su nueva prisión. Un día, 6 meses después de su liberación, su tío lo mandó llamar. Tomás fue a su mansión en el centro de Toledo. Don Fernando lo recibió en su biblioteca, una sala enorme llena de libros del suelo al techo. «Necesito tu informe», dijo don Fernando. «No he escuchado nada sospechoso. Nada en 6 meses, ni un solo comentario herético. La gente tiene miedo. Nadie habla de nada importante». Don Fernando se acercó a una de las estanterías. Sacó un libro y se lo dio a Tomás. Era una copia del libro de Bruno, no la copia que Tomás había tenido, otra diferente. ¿Ves esto?, dijo don Fernando. Hay 11 copias más como esta solo en España. El consejo las está buscando desesperadamente, y tú vas a ayudarme a encontrarlas. Yo no sé dónde están, pero puedes averiguarlo. Piensa, Tomás, ¿quién te dio el libro? ¿De dónde vino ese viajero italiano? ¿Con quién más habló cuando estuvo en Toledo? Fue hace casi 10 años, no recuerdo. Don Fernando cerró el libro con fuerza. Entonces será mejor que empieces a recordar, porque si el consejo cree que eres inútil, tu protección desaparecerá. Tomás salió de la mansión sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. No había escapatoria. Era un peón en un juego que no entendía completamente. Pero esa noche, mientras Clara dormía, Tomás recordó algo. El viajero italiano no había llegado solo a Toledo. Había mencionado a alguien. Un profesor en Salamanca. Un hombre que enseñaba astronomía en la universidad. Si había más copias del libro de Bruno,
Ese profesor podría saber dónde encontrarlas. Tomás tuvo que tomar una decisión. Podía decirle a su tío sobre el profesor, condenando a otro hombre a la misma tortura que él había sufrido. O podía arriesgarlo todo y advertirle al profesor antes de que la Inquisición llegara a él. 2 semanas después, Tomás le dijo a Clara que tenía que viajar a Salamanca para un trabajo de carpintería. Ella no le creyó, pero no preguntó. Ya había aprendido que algunas preguntas solo traían dolor. El viaje tomó 4 días. Salamanca era una ciudad universitaria, llena de estudiantes y profesores. Tomás preguntó discretamente por el profesor de astronomía. Lo dirigieron a una casa cerca de la catedral. El profesor se llamaba don Rodrigo de Alba. Era un hombre de unos 50 años, con pelo gris y ojos amables. Cuando Tomás mencionó el nombre de Giordano Bruno, don Rodrigo palideció. ¿Quién te envió?, preguntó, su mano moviéndose hacia un cuchillo en su cinturón. Nadie. Vine a advertirte. La Inquisición sabe de los libros. Están buscando las copias. Tienes que deshacerte de ellas antes de que vengan por ti. Don Rodrigo estudió a Tomás por un largo momento. Luego, lentamente, se relajó. Ven adentro. Necesitamos hablar. Dentro de la casa, don Rodrigo le contó la verdad. Él y otros 6 académicos en España tenían copias del libro de Bruno, pero no solo estaban guardándolo, lo estaban estudiando, haciendo experimentos, observando las estrellas con telescopios construidos en secreto. ¿Sabes qué descubrimos?, dijo don Rodrigo, sus ojos brillando con emoción. Bruno tenía razón. Construí un telescopio basado en diseños que nos llegaron de Italia. Miré a Júpiter y vi lunas girando alrededor de él. Lunas, Tomás. Si Júpiter tiene lunas que giran a su alrededor, entonces la Tierra no es el centro de todo. La Iglesia está mintiendo. Y si la Inquisición descubre lo que están haciendo, los quemarán a todos. Lo sé, pero algunas verdades valen la pena morir por ellas. Tomás sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Este hombre, este profesor, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el conocimiento, por la verdad. Déjame ayudarte, dijo Tomás. Puedo construir cosas. Puedo hacer instrumentos, esconder documentos. Tengo habilidades que pueden ser útiles. Don Rodrigo sonrió. ¿Estás seguro? Si te unes a nosotros, no hay vuelta atrás. Serás un hereje de verdad. Ya lo soy, dijo Tomás. Solo que ahora elijo serlo. Durante los meses siguientes, Tomás vivió una doble vida. Cada 6 meses reportaba a su tío que no había encontrado nada. Mientras tanto, viajaba en secreto a Salamanca y ayudaba a don Rodrigo y su grupo. Construyó telescopios. Diseñó escondites para documentos. Incluso aprendió a hacer observaciones astronómicas. Fue la época más feliz de su vida desde su arresto. Finalmente sentía que estaba haciendo algo que importaba. Pero las cosas buenas nunca duran. Una noche, mientras Tomás trabajaba en el taller secreto de don Rodrigo, escucharon golpes en la puerta. No eran los golpes de la Inquisición. Eran más suaves, más urgentes. Don Rodrigo abrió. Era uno de sus estudiantes, un joven llamado Pablo. Estaba sangrando de la cabeza, su ropa rasgada. Nos traicionaron, jadeó Pablo. Alguien habló. La Inquisición viene. Están a media hora de aquí. Don Rodrigo se movió rápido. Tenemos que quemar todo, los libros, los documentos, los instrumentos, todo. No, dijo Tomás. No podemos destruir todo este conocimiento. Tiene que haber otra forma. No hay tiempo para otra forma. Pero Tomás ya estaba pensando. Podemos esconderlo. Construir un compartimiento secreto que nunca encuentren. Yo sé cómo. Mi padre me enseñó técnicas que los inquisidores no conocen. Don Rodrigo dudó. Si nos atrapan con evidencia. Si quemamos todo, Bruno murió por nada. Todo su conocimiento desaparece. Pero si lo escondemos, algún día alguien lo encontrará. La verdad sobrevivirá. Don Rodrigo asintió. Hazlo. Rápido. Tomás trabajó como nunca antes. Usó herramientas que había traído, midió las paredes, encontró el lugar perfecto. En 20 minutos, había creado un compartimiento oculto detrás de una viga falsa en el techo. Metieron todos los libros, documentos y hasta el telescopio desmontado. Sellaron el compartimiento de tal forma que parecía parte de la construcción original. Cuando terminaron, escucharon los cascos de los caballos afuera. «Vete», le dijo don Rodrigo a Tomás. «Tú tienes familia. Sal por la puerta trasera». «No te voy a dejar». No es una sugerencia. Si nos atrapan a ambos, ¿quién le dirá al mundo dónde está escondido el conocimiento? Vete. Sobrevive. Y algún día,
Cuando sea seguro, regresa y recupera lo que escondimos hoy. Tomás quería discutir, pero sabía que don Rodrigo tenía razón. Salió por la puerta trasera justo cuando la Inquisición entraba por el frente. Corrió por las calles de Salamanca, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Llegó a una posada en las afueras de la ciudad y se escondió allí por 3 días. Cuando finalmente se atrevió a salir, preguntó qué había pasado. Le dijeron que don Rodrigo y 5 de sus asociados habían sido arrestados. Pablo, el estudiante que había dado la advertencia, había desaparecido. Probablemente muerto. Tomás regresó a Toledo con el corazón roto, pero tenía un secreto ahora, un propósito. El conocimiento estaba a salvo, y él era el único que sabía dónde. 3 meses después, su tío lo mandó llamar de nuevo. Cuando Tomás entró a la biblioteca, don Fernando no estaba solo. Los 5 hombres enmascarados del consejo estaban allí. Tomás sintió que el pánico lo invadía. Sabían, de alguna forma, sabían. El líder del consejo habló. Tomás Mendoza, hemos tenido informes interesantes sobre tus viajes. Parece que has estado visitando Salamanca con frecuencia. ¿Hay algo que quieras decirnos? Iba a ver a mi hermana, mintió Tomás. Está enferma. Tu hermana murió hace 5 años, intenta de nuevo. Tomás se quedó en silencio. No había salida. Sabemos que estuviste involucrado con el grupo del profesor de Alba, continuó el enmascarado. Sabemos que ayudaste a esconder evidencia antes de que llegara el Santo Oficio. La pregunta es, ¿dónde está escondida? No sé de qué hablas. Uno de los